Europa siempre ha sido fuente de movimientos secesionistas. Dos de los casos más importantes son el escocés y el belga. En Escocia siempre ha habido movimientos que tenían como objetivo la autodeterminación. Sin embargo, los resultados de los referéndums no muestran una mayoría clara concerniente a la independencia. ¿Por qué el gobierno y parte de los escoceses siguen queriendo independizarse a pesar de no conseguir una mayoría a favor en los múltiples referéndums que se han hecho durante la historia? ¿De dónde surge el problema? Viajamos a principios del siglo XVIII, concretamente en 1707, año en el cual se consolidaron los lazos entre Escocia e Inglaterra, gracias a la aprobación del Acta de Unión. Este acta consistía en un conjunto de leyes que beneficiaban económicamente a ambos países. Este tratado significó el final del Parlamento escocés y fue el inicio de lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. Escocia, a partir de ese momento, pasó a ser representada dentro del Parlamento británico, del cual obtendría 45 escaños en la Cámara de los Comunes y 16 en el Senado. La escasa representación escocesa en ambas cámaras creó malestar social, y las diferencias entre los dos países empezaron a agudizar. Durante la primera parte del siglo XVIII tuvieron lugar dos revueltas jacobinas, con el fin de romper la unión con Inglaterra. Ambas fracasaron. Sin embargo, son dos de los antecedentes por los cuales hay tensiones entre escoceses e ingleses. Durante las primeras décadas tras la unión, los beneficios para la economía no fueron tan altos como Escocia había calculado. La poca representación parlamentaria y el desengaño económico fue el inicio del enfrentamiento que se intensificó a mediados del siglo XX. El primer referéndum en Escocia se celebró en 1979, cuyos resultados demostraron la división dentro del mismo país. A pesar de un 51,6% a favor de establecer la autonomía escocesa, no se obtuvo la representación necesaria, ya que no alcanzaron el 40% del censo. En 1980, las políticas de Margaret Thatcher contribuyeron a afianzar el nacionalismo escocés, debido a la introducción de nuevos impuestos. 2 décadas más tarde, en 1997, Tony Blair, recién elegido primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como prometía en su programa electoral, convocó un referéndum sobre la reapertura de un parlamento autónomo. Los resultados fueron más amplios que en el referéndum de 1979, teniendo en cuenta que un 74,3% de los votantes aprobaron la devolución de las competencias a Escocia. Como consecuencia, la respuesta popular en Westminster se aprobó la Ley de Escocia en 1998, por la que fue creado el Parlamento escocés y el Gobierno escocés. Un año más tarde, las primeras elecciones del Parlamento escocés dieron la victoria al Partido Laborista. En 2003, este repite victoria, haciéndose con 50 escaños del Parlamento escocés, y seguido por el Partido Nacional Escocés, conocido como SNP, que obtendrá 27 escaños. En las siguientes elecciones, el SNP, liderado por Salmond, se hace con la mayoría de votos. En 2010, se presenta el proyecto de ley para el referéndum sobre la independencia. Salmond logra la mayoría absoluta en las elecciones escocesas de 2011. Enero de 2012 fue un año crucial, ya que se anuncia por parte del SNP la celebración de un referéndum sobre la independencia de Escocia. En abril de 2012, la Ley de Escocia es reformada a propuesta del Partido Laborista, aprobada por el Parlamento escocés y con la oposición del SNP, dando lugar a una mayor devolución de competencias fiscales desde la creación del Reino Unido. En octubre de 2012 se firma el Acuerdo de Edimburgo, en el que Westminster y Holyrood acuerdan la celebración de un referéndum sobre la independencia de Escocia. A principios de 2013, la Cámara de los Comunes transfiere los poderes necesarios para celebrar el referéndum al Parlamento escocés. El día elegido para celebrarlo será el 18 de septiembre de 2014. En noviembre de 2013 se presenta el Libro Blanco de la Independencia, que consiste en un programa sobre el futuro de Escocia. En mayo de 2014 comienza la campaña electoral, de 16 semanas de duración. Durante estos meses, las encuestas señalan la victoria para el no, hasta que en la primera semana de septiembre el sí alcanza la mayoría. Salmond y Sir Darling, exministro de Finanzas por el Partido Laborista, se enfrentan en diversos debates televisivos hasta el día 22. Esta fecha comenzará el periódico previo a la elección, que queda prohibida cualquier publicación relacionada con el referéndum desde Westminster, Holyrood, miembros del Parlamento escocés o autoridades públicas escocesas. En el 18 de septiembre de 2014, un 55,3% de los escoceses eligen como opción permanecer en el Reino Unido y un 44,7% prefiere crear un Estado independiente. Actualmente, la situación gira en torno al 23 de mayo de 2000.
16. El caso belga, al igual que el caso escocés, abarca todos los ámbitos de identidad nacional, económico y político. Sin embargo, a diferencia del escocés, el problema recae dentro del mismo país. Vamos ahora al caso belga. ¿Cuál es la situación ahora? Bélgica, desde los años 60, con el declive de la industria minera y la expansión de la industria automóvil y textil, flamencos y valones están divididos. Los flamencos, debido a su mayor prosperidad económica, desean independizarse del país para poder así ser más productivos. En 2008, ambas regiones empezaron a polarizarse respecto a las fronteras lingüísticas. Flamencos hablan flamenco y llano francés, y los valones hablan francés y llano flamenco. ¿Pero dónde empezó todo? Para saber de dónde surgen tales movimientos secesionistas hay que remontarnos al siglo XIX. Bélgica no existe como país. Estuvo durante años bajo ocupación extranjera, primero española, luego austriaca y finalmente francesa. En el siglo XIX estaba dividida en 9 departamentos anexionados a Francia y formaba parte del Imperio de Napoleón. En 1815, las monarquías triunfadoras de Europa, inglesa y prusiana, quieren reorganizar Europa y evitar la expansión de Francia, creando el Reino de los Países Bajos. Este estado agrupa 2 pueblos distintos, 2 lenguas, el francés por una parte y el neerlandés por otra, protestantes al norte y católicos al sur. Pero esto solo durará 25 años. En el año 1830, francófonos y flamencos católicos se alían y proclaman la independencia, creando así el Estado belga en el año 1830. Pero Bélgica nace ya con divisiones internas. ¿Cuáles eran? A nivel lingüístico, el país estaba situado en la frontera entre las lenguas romanas y germánicas, dejando así el país dividido entre 2 grandes regiones lingüísticas, los valones al sur, francófonos, y los flamencos al norte. Se impone el francés como lengua oficial, debido a que la burguesía era sobre todo francoparlante. Esto hace que los flamencos se sientan dominados por los valones. En 1898 se reconoce por primera vez como segunda lengua oficial el flamenco. Valonia se convierte en una de las grandes zonas industriales de Europa, especialmente desarrollada en la industria metalúrgica y de carbón, lo que hace que sea el motor de la economía belga durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, Flandes era más agrícola y menos desarrollada. Pero en los años 60 todo cambia. La industria minera de Valonia entra en crisis. Flandes, en cambio, se recupera gracias a su desarrollo en el sector automóvil, químico y textil. Además, aprovecha el comercio marítimo gracias a su salida al mar con el puerto de Amberes, que es el primer puerto de Bélgica y el tercero de Europa. Flandes está, por tanto, cada vez más integrada a la mundialización, creando así una mayor polarización económica entre flamencos y valones. En efecto, Flandes representa el 80% del comercio exterior belga. En 2005, el paro en Flandes es del 5,4% y el de los valones un 11,8%, suponiendo así una gran diferencia entre ambas regiones. Todo esto hace que se cree un sentimiento por parte de los flamencos de que su región es el motor de la economía belga. Además, el principio de redistribución obliga a los flamencos a hacer transferencias de sus ganancias a los valones. Por otra parte, hay un problema de unidad a nivel político. No solo es un país dividido y desigual en el sentido económico, sino también en el sentido político. Antes estaba centralizado, pero poco a poco se descentraliza, concretamente a partir de 1970. En 1993 se convierte en un estado federal con 3 regiones, los flamencos con 6 millones de habitantes, los valones con 3,5 millones de habitantes y Bruselas capital, que es mayoritariamente francoparlante, pero que está dentro de la región flamenca. Además, cada región tiene un parlamento. Hay 3 lenguas divididas en 3 comunidades distintas a las territoriales. La flamenca, que cubre Flandes y la parte flamenca de Bruselas, el francés, que cubre Valonia y la comunidad francoparlante de Bruselas, y la parte este del país, que es germanófona. A nivel institucional, Bélgica consta de una monarquía parlamentaria, instituciones federales, regionales y comunitarias. Este federalismo, que estuvo creado para obtener a la vez cohesión e independencia dentro del país, está en el corazón del problema. El gobierno central domina la justicia, las finanzas, el presupuesto, el orden, la defensa, la política extranjera, el empleo y la seguridad social. Sin embargo, los flamencos quieren que el empleo y la seguridad social sea gestionada a nivel regional, debido a que se sienten que pagan para los valones. Esto supondría el final del Estado federal y una mayor independencia de los flamencos.
No obstante, la independencia de los flamencos pone el problema de las fronteras, porque hay una región dividida entre las dos regiones, creando así un área de conflicto. Cada región vota a los partidos regionales. No existen, a diferencia de otros países, partidos nacionales. La gente de Flandes solo puede votar a los partidos flamencos y los valones a los partidos valones. Es por tanto una sociedad completamente dividida, ya que casi no hay nada en común excepto el rey. Además, con la Unión Europea la función del Estado disminuye y la crisis aumenta. Pero en la zona dividida entre ambas regiones, los francófonos que viven en la periferia de la región de Bruselas, por tanto en Flandes, pueden aún así votar a partidos valones. Los flamencos proponen una ley que consiste en separar la zona en cuestión en dos: Bruselas capital y la parte flamenca de la región, dividida con el objetivo de afirmar así la soberanía de Flandes sobre este territorio. Pero los francófonos se oponen, ya que son mayoritarios en esta región. Hoy en día, en 2016, la situación se ha calmado, pero siguen habiendo grandes afirmaciones secesionistas por parte de los flamencos.